Bienvenidos a un nuevo video de YouTube o Spotify si lo estás escuchando por esa aplicación. El día de hoy vamos a hablar sobre el consumo de huevos. ¿Cuántos huevos puedo comer por día? Es un tema que está muy hablado, hay muchísimo mito, muchísima información dando vuelta sobre si es bueno, si es malo, si está bien, si está mal, el colesterol, los triglicéridos, cuántos puedo comer, con yema, sin yema, cuántas claras. Bueno, he investigado estos días sobre este tema. En mi caso particular, también desde mi experiencia, yo como entre 6 a 8 huevos por día. Jamás me hizo mal, voy a contar mi experiencia y también todo lo que averigüé atrás de lo que hay del huevo. Bien, ¿qué vamos a ver entonces en la grabación del día de hoy, en la clase del día de hoy? ¿Qué daños se le atribuyen al huevo? Porque se lo asoció con ciertos problemas cardiovasculares o de triglicéridos o de colesterol alto. ¿Cuáles son los beneficios que tiene consumir huevos? Porque sí tiene sus beneficios. ¿Qué pasa si como 5 huevos por día o más? Yo me como entre 6 y 8. ¿Cuáles son las implicaciones de un consumo excesivo? Cuando como todos los días 8 huevos, ¿qué pasa? Y cómo lo puedo integrar al huevo a mi dieta, a mi alimentación de manera equilibrada, porque sí se puede consumirlo, sí se lo puede equilibrar con el resto de mi alimentación y eso les voy a enseñar el día de hoy. Bien, ¿cuáles son los daños que se le atribuyen al huevo? Entender que el huevo se catalogó como un enemigo de la salud porque está asociado con el aumento del colesterol. Es decir, que cuando yo consumo colesterol, aumenta el colesterol en sangre, por lo tanto hay un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Pero esta creencia lo que hizo fue llevar a muchas personas a limitar su consumo del huevo, creyendo que era malo, que me aumentaba el colesterol, que era uno de los factores de enfermedad cardiovascular y diabetes, pero esto no es así. El huevo es un alimento básico de diversas culturas hace millones de años y no genera este malestar, esta enfermedad cardiovascular, diabetes, ni nada por el estilo. Las enfermedades cardiovasculares son consecuencia de consumir alimentos procesados, frituras, harinas refinadas, que ya lo vimos en el video de cómo dejar las harinas, en el video de los dulces, de las adicciones a los dulces, en donde les explico esto, que cómo el cuerpo fue siendo adaptado a comer de esa manera, con un exceso de dulce, de harinas refinadas, procesados, ultraprocesados, frituras, y eso lo que genera son las enfermedades a nivel cardiovascular, triglicéridos altos, hígado graso y todas las enfermedades que padecen las personas del día de hoy. Entonces antes no había el porcentaje de obesidad, de sobrepeso y de enfermedades cardiovasculares que hay el día de hoy, que se puede ver en los adultos, inclusive también ya en niños. ¿Y qué pasó? Aparecieron estas enfermedades y se lo asoció al consumo del huevo, pero el huevo no tiene nada que ver, sino que tienen que ver todos estos consumos excesivos de ultraprocesados, frituras, harinas refinadas. En algún momento se lo asoció con el consumo del huevo, pero el huevo no tiene nada que ver con esto, al contrario. ¿Cuáles son los beneficios que van a haber del huevo? Tiene un alto valor nutricional, es muy completo y equilibrado, proteínas de calidad, tiene hierro, colesterol, que es el colesterol del bueno, tiene vitaminas A, D, E para la piel, los ojos, los huesos, la fijación del calcio, colina, es saciante, tiene millones de beneficios el huevo, es una fuente rica en nutrientes esenciales, contiene proteínas de alta calidad, vitaminas A, D, E, B12, folato, hierro, selenio, y todos estos son componentes que son fundamentales para una visión saludable, para un metabolismo eficiente, para un fortalecimiento óseo, para mi función inmunológica, la salud neuronal y ocular. Fíjense en todos los beneficios que tiene el huevo y se lo asocia con una enfermedad cardiovascular, con un aumento del colesterol, y esto no es así. Al contrario, tiene todos estos beneficios que les estoy nombrando. El problema está en las cantidades, que es lo que vamos a ver a continuación. Entiendan bien que el huevo es un alimento que se come hace muchísimos años en diferentes culturas, que las enfermedades cardiovasculares, el colesterol alto y todo lo que se lo asoció al huevo no tiene que ver con el huevo, tiene que ver con los alimentos procesados, harinas refinadas, frituras, y que en algún momento alguien asoció con el huevo, pero no es así. El huevo es y tiene todos los beneficios que les acabo de mencionar.
¿Qué pasa si tengo un consumo? Acuérdenme que no puedo ver. Si me como 5 huevos al día, ¿qué pasa? Y ahora a mí me pasó, yo como entre 6 a 8 huevos por día y no me ha pasado nada. Entiendan que un huevo tiene alrededor de 6 gramos de proteína, o sea que si me como 5 huevos estoy comiendo aproximadamente 35 gramos de proteína. ¿Qué significa? Que hablando en términos de proteína, del macronutriente de la proteína, sí, estaríamos consumiendo 35 gramos, que es similar a una porción pequeña de carne o de pollo. ¿Qué quiere decir? Que no es una gran cantidad de proteína, yo necesito por día aproximadamente 100 gramos, 150 gramos de proteína. 35 gramos no es absolutamente nada, no es una porción significativa de proteína. Pero ¿qué pasa? Me lleva a una saciedad excesiva debido al contenido de grasa. Hay una relación grasa y proteína en el huevo por la yema, que es la que tiene grasa. Entonces, cuando yo consumo un huevo, estoy consumiendo proteína, pero también estoy consumiendo mucha cantidad de grasa. Entonces, ¿qué pasa? La gente se come 2, 3, 4 huevos y se siente saciadísimo porque y cree que comió mucha proteína y en realidad no, el consumo de proteína es muy pequeño, sino que también está consumiendo grasa y eso es lo que le genera la saciedad. ¿Y qué pasa? Me está limitando a que yo pueda ingerir otros nutrientes que sí son necesarios. Ahí está el kit de la cuestión, ahí está el inconveniente o el problema, por así llamarlo, porque en realidad no es un problema. Tengo que aprender esto, que la relación grasa-proteína del huevo es similar, por lo tanto, cuando yo consumo huevo estoy consumiendo la proteína, pero también la grasa. Entonces, si yo no le saco la yema, voy a llenarme, voy a saciarme de esa grasa y lo que voy a hacer es que me quede espacio o pueda seguir incorporando los otros nutrientes necesarios como las proteínas, las grasas saludables y las fibras. Entonces, si yo me como 2 o 3 huevos enteros, que se recomienda que los siguientes le saques la yema y comas la clara para adquirir la proteína específicamente, que es lo que necesitamos y no un exceso de grasa. Pero no porque la grasa sea mala, no porque esa grasa que tiene el huevo sea mala, sino para que no consuma grasas de más, para que no tenga esa saciedad que se siente y pueda incluir más proteína y más nutrientes. Si no me lleno, me siento saciado y lo único que hice fue llenarme de grasas saludables del huevo, pero grasas en fin. Entonces estoy limitando el consumo de los otros nutrientes. Ahí está el punto importante. ¿Es malo el huevo? No. ¿Es malo comerme 3, 4 huevos? No. ¿Qué va a pasar? Me va a dar saciedad y estoy incorporando una cantidad de grasa excesiva con el huevo. Entonces, ¿qué hay que aprender a hacer? A regularlo, comer 2 o 3 huevos como máximo enteros y todo lo demás que sean claras para que no me sienta llena, no tenga esa saciedad y esa saciedad va a ser de grasa, lo cual me va a impedir seguir introduciendo otros nutrientes como las proteínas, las fibras y las grasas saludables. Entiendan que esto es lo más importante. Esta es la parte más importante. Me puedo comer 8 huevos, pero no voy a estar comiendo una gran cantidad de proteína. La saciedad que se siente es por la grasa. Por eso, por eso hay que aprender a regularlo, comer 2 a 3 huevos enteros y los demás que sean grasas. Yo me como 8 huevos, pero como uno entero y 3 claras, como 4 en el desayuno y después en la tarde o a la noche, uno entero y otra cantidad de claras más. ¿Para qué? Para sacarle la grasa y comerme la proteína lo más pura posible, que es lo que yo quiero ingerir. Ahora, si es una persona que es muy delgada y que está haciendo un superávit calórico, capaz que sí le daría más huevos enteros, pero a una persona que está haciendo un déficit calórico no le voy a dar 8 huevos, 6 huevos enteros porque lo estoy llenando de grasa y el porcentaje de proteína es pequeño. Esto es lo que tienen que entender, no es malo el huevo, no es malo el colesterol, la yema, la grasa, sino que me genera una saciedad impidiéndome dar el lugar o poder nutrirme de los otros macronutrientes que mi cuerpo necesita. Bien, continuemos. Se trabó. Entonces, ¿qué pasa con el consumo excesivo? Cuando yo me como 8 huevos, como hago yo, 10 huevos. Consumir grandes cantidades de huevo me puede conducir a una sensibilidad alimentaria. ¿Qué significa? Que puede generar en mi intestino una sensibilidad al huevo. ¿Pero por qué? Porque ya existen condiciones previas que afectaron la integridad de mi sistema digestivo y por eso se provocaron reacciones adversas al huevo, no debido al huevo en sí,
sino la permeabilidad intestinal incrementadas como factores como una dieta, incrementadas por factores como una dieta que tiene poca fibra o el estrés. Y ahora vamos a ver esto. ¿Qué significa esto? Cuando yo como muchísimo huevo y se genera esa sensibilidad al huevo, es porque mi intestino está dañado por otros factores que ahora les voy a explicar y que al comer cantidades de huevos todos los días genera una sensibilidad a la proteína del huevo, pero no porque el huevo esté mal, sino porque mi intestino ya está dañado, ya está afectado anteriormente. Miren acá, la barrera intestinal. ¿Qué es la barrera intestinal? Es la que absorbe los nutrientes, la que me protege. Son las células que están unidas una al lado de la otra, por las cuales yo asimilo los nutrientes. ¿Qué significa? Que por estas células yo voy a asimilar los nutrientes de los alimentos. Bien, asimilo nutrientes, no alimentos. Pero ¿qué pasa? Por diferentes motivos, falta de consumo de fibras, tomar alcohol, estar estresado todo el día, cenar tarde de noche, consumir muchos antibióticos, dietas altas en ultraprocesados, ¿qué pasa? Se daña y se altera la microbiótica y el moco de la barrera intestinal. Esa barrera, esas células que están pegaditas tienen una microbiótica y un moco, y eso es lo que va absorbiendo los nutrientes de los alimentos. Cuando yo tengo todos estos motivos que acabo de mencionar, se va dañando, se va alterando y hacen que mi intestino se vaya permeando. ¿Qué significa? Que se vayan separando y vayan entrando los alimentos y sustancias tóxicas que no tienen que entrar. ¿Por qué? Porque consumo muchas cantidades de gluten de procesado, no por el huevo, no es por culpa del huevo, sino es que yo consumo mucha proteína, pero por todos estos motivos voy dañando mi barrera intestinal. Entonces se dañan esas uniones de las células, se rompen y se abren. Y ahí es cuando el pollo, el huevo, la carne, lo que yo consumo en cantidades todos los días, cualquier alimento quiere ingresar por esas células, esas barreras que se rompieron. ¿Entienden esto? Mi barrera intestinal está dañada por todos estos motivos que les mencioné. Se rompen, se separan, quieren entrar los alimentos que yo como. ¿Y qué pasa? Yo me como 8 huevos por día, proteínas, carne, lenteja y como un montón de proteína, entonces eso es lo que quiere ingresar. ¿Y qué va a pasar? Mi sistema inmune, que está abajo de la barrera intestinal, prende una alarma, genera inflamación cuando quieren entrar todos esos restos. ¿Por qué? Porque el intestino está mucho más permeable que antes, se rompió, se separaron las células, por lo tanto está intentando ingresar todos esos alimentos. Entonces la alarma hace que tenga sensibilidad a la proteína que consumo con regularidad. Pero ¿tiene la culpa el huevo? No, no tiene la culpa el huevo, sino que yo dañé mi barrera intestinal con todos los otros, por todos esos motivos que les mencioné. Y como consumo mucha cantidad de proteína y está todo el tiempo mis alimentos, mis proteínas ahí intentando ingresar, es que mi sistema inmune genera esa alarma y genera la sensibilidad a esa proteína. Pero no porque la proteína sea mala, sino porque yo ya dañé, ya viene dañado mi sistema, mi barrera intestinal. Entiendan estos conceptos y esta diferencia porque se asocia el huevo con el malestar y no es el huevo, es tu intestino que está dañado, que vos lo dañaste con un poco consumo de fibras, tomando alcohol, antibióticos, cenando tarde, ultra procesado. De ahí viene el daño de tu barrera intestinal, no del huevo en sí. Entonces, ¿cómo se puede incluir, aguárdenme, cómo se puede integrar el huevo en una dieta, en mi alimentación normal de todos los días? Bien, entendiendo ya que no es malo, entendiendo que se lo asoció con el colesterol, pero no es así, que todas las enfermedades cardiovasculares de colesterol, de triglicéridos altos, obesidad, diabetes, tienen que ver con los alimentos procesados, con las harinas refinadas, con las duras, no con el huevo. El huevo ya estaba desde antes, lo consumíamos muchísimo antes y tiene muchísimos beneficios como todos los que nombré. Que la sensibilidad que se genera al huevo es porque está dañado mi intestino, porque yo lo dañé, no porque el huevo lo hizo mal, sino que yo al comer muchas cantidades de huevo, mi intestino termina generando sensibilidad a esa proteína que está ahí queriendo entrar por las barreras intestinales, pero no porque el huevo le haga daño, sino porque ya está dañado mi intestino. Entiendan eso. Entonces, ya sabiendo todo esto, ¿cómo hago para incorporarlo al huevo en mi alimentación sin que me haga daño, sin que me exceda en grasa? Entender que el huevo se lo puede incluir en mi alimentación
y es clave porque tiene muchísimos beneficios como los que les acabo de nombrar. Es beneficioso consumir huevos enteros en el día. Eso no está mal, siempre va a depender de la persona, del estado inicial y las necesidades y objetivos que tenga. Y lo que se recomienda era complementarlo con claras adicionales si yo lo que busco es aumentar la ingesta de proteínas para no excederme en grasa. Esto es lo más importante, si se tienen que quedar con algo del video, quédense con esto. La idea es consumir huevos enteros, pero complementado con claras. Si lo que yo busco es consumir proteína, entonces me como 2 huevos enteros, 3 como máximo, y todo lo demás que sean claras para que pueda aumentar el porcentaje de ingesta de proteína y no excederme en grasas, sino me voy a estar excediendo en grasas y eso es lo que no queremos. Y poder disfrutar de los beneficios nutricionales del huevo sin caer en excesos que puedan afectar mi salud. Bien, entonces, ¿qué deberían hacer? ¿Consumir 2 huevos enteros? Sí. Y al consumir más proteína, incorporar la clara. Dejo la yema, porque la yema no porque sea mala, sino porque me va a generar muchísima saciedad, lo cual me va a impedir que pueda seguir incorporando otros nutrientes que mi cuerpo necesita. Bien, así que bueno, espero que les haya servido esta información. Personalmente había muchas cosas que no sabía, que desconocía de lo que era el huevo y que me pareció súper importante traerlo, más que nada estos conceptos principales que mencioné hoy, para que puedan entender que no es malo el huevo siempre fue bueno, siempre tuvo beneficios, lo que es malo son las harinas refinadas, los dulces, las frituras, los ultraprocesados y se lo asoció con el huevo, ahí está el problema, que no es que mi intestino genera sensibilidad al huevo, sino que yo dañé a mi intestino anteriormente y como consumo huevo todos los días se genera la sensibilidad a ese alimento, sí, pero no por culpa del huevo. ¿Lo puedo incluir? Sí, sí lo puedo incluir. Si mi objetivo es comer proteínas, yo tengo que comer 2 huevos enteros y lo demás complementar con claras para no excederme de grasa, porque la grasa es mala, no, no es mala, sino que me va a producir una saciedad impidiendo poder seguir incorporando los otros nutrientes que mi cuerpo necesita. Así que bueno, espero que les haya servido esta información. Les dejo mi Instagram, Lina Rosales, para que me sigan. Suscríbanse al canal para que les llegue toda la información y videos que estoy subiendo. ¿Qué les pareció? ¿Qué dudas tienen? Déjenme en los comentarios para que los pueda seguir ayudando. Les mando un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo video.